Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia, un día especial para el Perú, porque ha habido elecciones en la Universidad Nacional de Ingeniería y nuestro gran amigo Arturo Talledo ha sido elegido vicerrector de investigación. Una gran responsabilidad porque la Universidad de Ingeniería pues es un gran centro científico tecnológico y en los últimos tiempos ha estado de picada en producción científica y tecnológica, y es en esas circunstancias en que el, el señor economista, doctor Alfonso López Chao, ha sido elegido rector y Arturo Talledo, físico, vicerrector de investigación. Bueno, estamos con un panel de lujo. En primer lugar, el expositor que tendrá 20 minutos es Julio Guerrero, past president de la ASME, de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánico Eléctricos, una institución mundial de alto prestigio. También tenemos a el doctor Pierre María O'Donnell, físico, que fue director de este gran instituto, el más grande del laboratorio tecnológico de Estados Unidos, Fermilab, dedicado a la física de partículas. Y también tenemos a Carlos Durán, que es presidente de Perú Cámaras, que es una asociación grande de empresarios. Él mismo es egresado de la UNI, que está muy interesado en los centros tecnológicos. Mejor si es que es alrededor de la UNI. Gracias amigos por esta oportunidad. Julio, entonces tienes tú 20 minutos, por favor, para hacer tu exposición sobre los centros de innovación. Ok, a ver, voy a compartir la pantalla. Ok. ¿Pueden ver los slides? Sí, si puedo, ponlo Ya, en modo presentación, ya, perfecto. ya, bestial. Bueno, voy a hablar acerca de los Innovation Hubs, que son en buena parte como los motores de investigación e innovación, pero no voy a hablar solamente de ellos, sino lo que considero hace que ellos funcionen. Pero antes vamos a poner un poco de background a esto. Mapa que ven acá nos muestra desde el año 1800 a 1900, 2000 y se proyecta hasta el año 2050 cuál va a ser la distribución de población percentualmente en el mundo, ¿no? Entonces ustedes ven que Latinoamérica va a llegar a tener aproximadamente 9% de la población mundial, África aproximadamente 20% de la población mundial y Asia casi 60%. Y la población de Europa va a declinar a ser casi el 7% de la población mundial y Norteamérica 4%. ¿Cuál es la relevancia de esto con respecto a ciencia y tecnología? Este mapa, disculpen, no he puesto en este slide la referencia, pero después la voy a compartir. Nos da un ranking de la tecnología o la distribución, la concentración de tecnología a nivel mundial. Cuando más oscuro es el color, están rankeados más altos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ustedes ven que en estas tres regiones, Latinoamérica y África, juntos van a tener casi el 30% de la población, ustedes ven que en cantidad de tecnología, la concentración es totalmente lo opuesto. Es como que están inversamente proporcionales, ¿no? Y hay que abordar eso. Eh, ahora, que los Innovation Hubs en Estados Unidos, de acuerdo a mi experiencia, están concentrados en tres lugares. Uno es en el área de San Francisco, otro es en el área de Austin, y ustedes están viendo en las últimas noticias que máximas empresas relevantes se mueven del área de San Francisco a Austin y viceversa. Y la otra es el área de Boston, específicamente en Cambridge. el, el, He acomodado los puntos principales de esta presentación eh, alrededor de cuáles son los factores que definen y hacen que funcione un Innovation Hub. Entonces, en las cuatro esquinas de este tetraedro
Todos son igualmente importantes. Tienen ustedes las corporaciones multinacionales, los incubadores, los consorcios y las startups y la industria del venture capital. Estos cuatro, en mi opinión, mi experiencia profesional, son los factores que definen y se interactúan alrededor de las mejores universidades. Y a esto le llamo el ambiente alrededor del Innovation Hub. Si ustedes notan, no es casualidad, en el centro del tetraedro he puesto a propósito las mejores universidades, Top University, porque Innovation Hubs, no están alrededor de, de cualquier universidad, están alrededor de las mejores, ¿no? Y como ustedes saben, en casi todos los países del mundo siempre hay las top 3 o las top 10 y alrededor de estas es que funciona. Aquí ustedes pueden ver un diagrama que voy a usar varias veces durante la presentación como un ejemplo. Este es en color granate, tienen el MIT y que para los que están en el Perú, en cuestión de área, es más o menos el tamaño del área en el que está construido la UNI en Lima, en Perú. En el lado inferior ustedes ven el río, que es el río Charles, que divide Cambridge, que es un distrito casi el tamaño de Barranco en Lima, y en la parte de abajo está Boston, que vendría a ser como Lima. Y ustedes pueden ver la gran cantidad y variedad de empresas multinacionales y la diversidad de industrias manifestadas en estas compañías, ¿no? Ustedes ven el área de energía, está por ejemplo Schlumberger, la exploradora de petróleo más grande del mundo, Saudi Aramco, la empresa de petróleo más grande del mundo, Shell, etcétera. Todo lo que tiene que ver con IT, data, bio, etcétera. Como referencia, ¿no? Moderna, el Centro de Investigación de Moderna, está literalmente a 50 metros, 70 metros del Centro de Investigación de Pfizer. Así que en este Innovation Hub, muchos de nosotros tenemos ahorita corriendo por nuestras venas, en nuestro sistema, las vacunas que han sido generadas en este Innovation Hub. Después voy a regresar a este slide. Una vez más, debido a mi experiencia profesional, yo estoy al tanto de que han habido esfuerzos en varios países para tratar de implementar Innovation Hubs en diferentes lugares. Uno es, por ejemplo, en Río de Janeiro, en la isla de Fundao. La otra es la universidad que se llama KAUST, que está en Saudi Arabia. En varios de los Emiratos Árabes, también en Sucuba, en Sendai. He tenido la suerte de estar en varios de estos lugares, o sea que lo que voy a hablar está basado, una vez más voy a repetirlo varias veces, en mi experiencia personal. Creo que dos de los factores más importantes que ayudan a que los Innovation Hubs sean exitosos es que hay un soporte muy eficiente de parte del ecosistema que está alrededor del Innovation Hub. Y los Innovation Hub tienen expertos que invierten en enseñar sobre todo a las corporaciones y a los consorcios cómo realizar su trabajo de la forma más eficiente. ¿Cuáles son los 6 factores que, en mi opinión, giran alrededor del Innovation Hub? Son las compañías multinacionales, los incubadores, las startups, las universidades, consortiums y la industria del venture capital. Y voy a proceder a explicar cada una de ellas. Los incubators se manifiestan generalmente como espacios físicos, edificios, infraestructura que provee de espacios de trabajo que facilitan el trabajo de diferentes empresas, yo diría un espacio pequeño, y que todas tienen acceso a equipo y infraestructura en común.
Generalmente estos incubadores son lugares donde hay una gran cantidad, número y una gran variedad de diferentes startups. Por ejemplo, aquí en Cambridge hay una que tiene cerca de 600 startups en uno de los incubators. Y tiene una gran facilidad y esto permite que, hago yo muchas analogías con el deporte, que los jugadores en todos estos equipos puedan interactuar y eso permite que florezca la discusión y la interacción multidisciplinaria y multiindustrial. Este, eh, hay estos Innovation Hubs en forma exitosa estimulan la creación y el crecimiento de las startups, porque, eh, porque estas startups también son fuentes de innovación para las multinacionales y viceversa. Y después les voy a explicar que, si bien es cierto, las multinacionales invierten cantidades que para el Perú o Sudamérica podrían sonar astronómicas, y yo digo que su unidad monetaria es la B, no de buenos, sino de billones, invierten muchísimo dinero. Si bien es cierto, invierten mucho dinero en los programas de R&D, investigación y desarrollo, también invierten una cantidad similar o mucho más grande en todos los que son mergers and acquisitions, o sea, comprar empresas. Y las startups son fuentes también de innovación, además de las universidades. Como ustedes saben, Google, que tanto usamos, Facebook, todos comenzaron como startups alrededor de estas universidades. ¿Qué son los consortiums? Los consortiums son organizaciones que generalmente están basadas dentro de las universidades y que permiten que las empresas inviertan dinero en estos consortiums y hay 1, 2 o 3 niveles de membresía en estos consortiums. Por ejemplo, uno es el MIT Energy Initiative. Entonces, los que son Gold Members, digamos, contribuyen, voy a poner un número aleatorio, ¿ok? No es necesariamente preciso, $20 millones para ser miembro. El de plata, de repente 5 millones, y los calechines ponen 1 millón. Entonces, lo que pasa con esta bolsa de inversión, las universidades, en colaboración con los equipos de investigación y desarrollo de las corporaciones, interactúan con los profesores, investigadores de las universidades y los centros de investigación para ver cómo invertir ese capital en desarrollar programas de investigación y desarrollo en las universidades. Es súper importante remarcar que las corporaciones no lo hacen y no deben nunca, creo, dictar cuál debe ser la investigación de los profesores y viceversa. Es una colaboración de iguales, ¿ok? Ahora, las corporaciones y las universidades establecen relaciones de tal manera que una de las razones por las cuales las corporaciones están en el Innovation Hub es que pueden acceder a la comunidad multidisciplinar y multiindustrial, pero también les da una ventana a saber cuáles son las nuevas tecnologías que se están desarrollando y quizás tener alguna influencia en las aplicaciones. Como ustedes saben, las nuevas tecnologías que son no más antiguas de 5 años son las que dan mayor rentabilidad a cualquier producto o servicio que una multinacional ofrece. Entonces, el tiempo que toma en darse cuenta cuáles son las nuevas tecnologías de punta juega un rol muy importante en la influencia y el dominio que una multinacional puede tener en el mercado. Ahora, ¿qué cosa es el TRL? Es el Technology Readiness Level. Generalmente va de 1 a 8, la NASA creo que lo tiene de 1 a 9, y el 1 y el 2 son más o menos concepto y factibilidad,
del 3 al 6 es el desarrollo actual del producto y después viene la comercialización. En mi experiencia, las universidades solamente hacen muy bien la parte de concepto y factibilidad, pero no son tan excelentes en la parte de participar en el product development, que se le llama el Valle de la Muerte. Entonces, la presencia de los investigadores e ingenieros de R&D en el Innovation Hub les permite poder cubrir la parte del Valle de la Muerte. Este diagrama es bastante cargado, necesitaría media hora para poder explicar esto, pero en forma general les voy a decir que en la primera línea hay un ejemplo, cada cuadrado tiene 3 o 4 investigadores, en la parte superior izquierda de cada uno tiene un profesor, la parte superior derecha un investigador que representa a la corporación y que realmente se remanga las mangas y participa en el proyecto de investigación, y en la parte de abajo tienen 2 o 3 estudiantes de doctorado, postdoctorado, todos ellos hacen el equipo que trabaja en cada uno de los proyectos. En la segunda línea, el patrón es que tienen en la parte superior izquierda un vicepresidente que dirige una de las divisiones de la corporación, un Business Development Manager, y en la parte de abajo los ingenieros que van a tener que asimilar la tecnología que se está desarrollando en el centro de investigación y poder insertar en los productos. Y en la parte de abajo son diferentes ejemplos de diferentes proyectos en los cuales está involucrado. Hay también otra dimensión que entra acá, que es la nacionalidad. Todos los equipos generalmente tienen 10 nacionalidades diferentes. Los centros de ingeniería donde se implementa finalmente los productos están en diferentes países. El de la izquierda está en Estados Unidos, el segundo está en Francia e Inglaterra, el tercero en Japón, el cuarto en Noruega. Cuando trabajaba en estos proyectos yo tenía que estar constantemente viajando para asegurarme que la traslación, la transferencia del know-how, que era bidireccional, pudiera funcionar en forma ágil. Esto me va a tomar 5 segundos más, 20 quizás. Este es un mapa de todos los retos de ingeniería que uno puede, una gran cantidad de retos que uno puede encontrar, por ejemplo, en la industria petrolera. Y en la parte derecha tengo una tabla que creé hace varios años. En la parte superior, en rojo, no tienen los nombres, sino las funciones tecnológicas de cada uno de los 7 vicepresidentes de una empresa de petróleo muy grande. Y lo que hice fue de 1 a 24 tecnologías que se producía en una empresa en la cual trabajé, que se dedica a defensa y aeroespacial, y lo que hice fue hacer un mapeo de cómo esas tecnologías podrían servir para resolver los diferentes retos que habían en la industria petrolera. Pero para hacer esto, la persona que hace esto tiene que ser una persona que sabe acerca de las necesidades tecnológicas de la industria y que además también tiene un sólido pie en la parte de investigación y desarrollo para que pueda hacer este mapeo. Esto es solamente para explicarles, cuando les decía que el ejercicio es multidisciplinario, que, por ejemplo, la industria que está dedicada al petróleo interactúa con la industria que está relacionada a biomédica, porque esto lo puedo presentar en 20 minutos, no lo voy a hacer ahora. En realidad, las funciones de los aparatos que uno usa para intervenir e interrogar el subsuelo tienen casi las mismas funciones que los aparatos que uno usa para ingresar al cuerpo humano. Y las enabling, las disciplinas que facilitan esto, la ciencia fundamental es la misma. Entonces, los que trabajan en petróleo, los que trabajan en biomedical, en estos Innovation Hubs, aprenden del uno del otro de cómo están solucionando sus retos. ¿Ok? Los Venture Capital es la industria que invierte en las startups, o sea, todo lo que es innovación que sale de las universidades, del centro de innovación, van a crear empresas.
y estas empresas necesitan, aparte del conocimiento, que es la materia prima, necesitan inversión. Entonces la industria del venture capital está muy, muy bien desarrollada y juega un rol muy importante en el desarrollo y el mantenimiento de esto. Los expertos que ya les hablé, que tienen que jugar un rol muy importante en todo esto, en toda esta dinámica. ¿Y cuál es la salsa secreta? Con esto termino para poder tener más tiempo de conversación. En mi opinión, el financiamiento, cuando digo en mi opinión, está basado en los proyectos que yo he implementado, ¿no? La conversación que un investigador o una persona de R&D de una corporación o una startup establece con su contraparte en la universidad o un centro de investigación, esa conversación en mi experiencia, nunca comienza con decir, ok, ¿cuánto costaría hacer esto? No. Primero se tiene que establecer a través de una serie de interacciones cuáles son los intereses comunes entre ambas partes a nivel científico y tecnológico. Una vez que, por ejemplo, el profesor y el investigador de la corporación o del startup coinciden en que sus intereses científicos y tecnológicos hay intercepciones, se procede a determinar qué tipo de proyecto podría ser favorable desde el punto de vista científico y tecnológico para ambas partes. Y en mi opinión, el funding, el conseguir el financiamiento, el apoyo económico, desde mi experiencia, es aritmética, ¿no? O sea, se estima cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, etcétera, pero el punto inicial no es cuánto financiamiento quiero, sino el punto inicial tiene que haber una convergencia, creo que es la expresión correcta, acerca de los intereses comunes en ciencia y tecnología en ambas partes. Tienes un minuto. Ya, la última parte es que la excelencia académica es un rol súper importante. O sea, estos modelos no funcionan con las universidades que están en el porcentaje más bajo, siempre está en el top 1%. En mi experiencia, esto no está dirigido o estimulado por el Estado y todo esto, en mi opinión, funciona sobre todo en las sociedades que son abiertas. Creo que he terminado 10 segundos antes. Ok, Modesto, tú tienes ahora la batuta, por favor. Muchas gracias, Julio. Enseguida tenemos una breve intervención o pregunta de Carlos Durán, ingeniero Carlos Durán, que es presidente de Perú Cámaras, Sí, porque tiene que retirarse ya, por compromisos inexcusables. ok. Carlos, la palabra, Carlos. Pues tu audio está cerrado. Carlos Durán, tu audio está cerrado. Sí, Modesto, disculpa, lo tenía apagado. Sí. Bueno, saludarlos, agradecer la presentación que nos han hecho. En realidad muy interesante, sobre todo de cara a lo que se viene en el futuro, porque es evidente que esta pandemia pues, ha generado un proceso acelerado de transformación digital, forzoso en algunos casos, y está empujando muchísimo a todo lo que tiene que ver con innovación, ¿no? Investigación, no solamente en los aspectos netamente blandos, digamos, de tecnología, sino también en aspectos de investigación científica, en biomedicina y una serie de otros campos y áreas, ¿no? Y esto va a tener un impacto muy, muy directo en la manera de cómo se desarrolla el trabajo en el futuro. Lo que se conoce como el future of work, que está muy, muy enraizado ya esa frase en muchos de los estudios y trabajos que desarrollan organismos multilaterales. La OSD es uno de ellos, por ejemplo. Ahora, en la perspectiva global, más o menos hay una cierta claridad y excelente la presentación que nos ha hecho Julio. En todo caso, mi punto es traer eso quizás hacia nuestra realidad. Y yo no diría ni siquiera realidad peruana, sino inclusive realidad latinoamericana. Ahí tenemos muchas asimetrías, inclusive dentro de Latinoamérica, en relación al tema de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Lo que tenemos nosotros en términos prácticos, y quizás sería bueno actualizar un estudio que hizo el profesor Santiago Roca sobre el balance del conocimiento o la balanza de conocimiento. Es una analogía a medir la típica balanza comercial que tienen todos los países entre sus importaciones y exportaciones de bienes y servicios, con una balanza del conocimiento, es decir, cuánto conocimiento importamos y cuánto conocimiento exportamos. Ese estudio, recuerdo bien, tenía pues un déficit inmenso en el caso de Perú, ¿no? En el caso de Perú, el déficit de la balanza de conocimiento daba a entender claramente de que nosotros somos netos importadores de conocimiento, netos importadores de valor agregado, y no tenemos casi nada de exportación de conocimiento. Y eso no ha cambiado mucho en el tiempo. Ese estudio debe tener por lo menos unos 20 o 25 años, calculo yo, y yo estoy casi seguro que no ha cambiado mucho. Pero claro, ¿por qué? Porque nuestro ecosistema, no hemos logrado, digamos, articular un ecosistema que permita que la innovación, que permita que se genere, digamos, investigación, que se desarrolle una industria vinculada a la ciencia y la tecnología. Nuestros indicadores de inversión en esos rubros en relación al PBI siguen siendo tan pobres como hace un par de décadas atrás, y eso lo sabe muy bien Modesto, porque hemos sido muy preocupados hace tiempo y hemos trabajado muchos diagnósticos y estudios sobre el particular. Tenemos casi en promedio quizás la 10ª parte de inversión en relación al PBI en investigación, ciencia y tecnología en relación al promedio de la región. Y hay algunos países que tienen mucho más, ¿no? Un solo sector a tomar en consideración, por ejemplo, en los últimos años, el sector de software. El software es una de las líneas de negocio y de los mercados globales que más ha crecido. Cada vez hay más empresas vinculadas al tema de software, que es lo que yo le llamo la mente de obra en vez de la mano de obra. Y si hacemos una comparación en lo que cada país en la región produce en temas de software, y vamos a tomar en cuenta solamente la exportación de productos de software, por ejemplo, Argentina prácticamente lidera dentro de nuestra región. Ellos exportan aproximadamente 1.200, 1.300, creo que han llegado alguna vez a exportar casi 1.400 millones de dólares en software. Uruguay, un país muy pequeño, está en el orden de los 600 millones de dólares, ¿no?, en exportación de software. Y así vamos midiendo. Y en cambio el Perú, según las cifras más optimistas de exportación de software que yo pueda recordar, y eso que hemos hecho bastantes estudios sobre la industria del software en el Perú, hemos llegado a exportar casi 40 millones de dólares en el mejor de los años de exportación. Entonces, miren esa brecha que existe solamente en un indicador en lo que se refiere a la industria de la ciencia y la tecnología. Entonces, con estos un poco antecedentes, y me parece interesantísimo, no sé si el primero o el segundo slide que nos puso Julio, es que tenemos que promover entonces un ecosistema que contenga por lo menos esos mínimo 3 de esos elementos que se plantearon ahí. O sea, el mercado, o sea, tiene que haber, digamos, un potencial en el mercado para poder generar el incentivo para que se lancen estas empresas emprendedoras en innovación, en ciencia y tecnología, se lancen, ¿no?, estos startups, como le llaman, ¿no? Y a la vez existan un ecosistema alrededor de ellas que le permita obtener la única materia prima fundamental que ellos necesitan para desarrollarse: capital humano, mente de obra. Y ahí es donde tiene que haber esta liazón con las universidades, con la parte académica. Entonces tiene que haber de todas maneras un componente académico de universidad muy cercano, pero quizá no solo una, ¿no? Debería haber como un clúster de universidades que comiencen a motivar y promover que este capital humano esté disponible para que estos emprendimientos tecnológicos se den. Y luego, la cercanía con el mercado, digo, tiene que estar también vinculado a las empresas, ¿no?, a las potenciales demandantes, y que muchas veces
forman parte del ecosistema de venture capitalists, de venture capitalists. O sea, es decir, ellas mismas generan fondos que buscan invertir o financiar proyectos de innovación y apuestan por startups, ¿no? Y apuestan o están buscando startups que tienen un buen potencial y las están comprando también. Entonces creo que esa, llamémosle, no sé, algunos le llaman triple hélice, otros ya cuádruple hélice, pues tiene que promoverse. Y la gran pregunta es, ¿cómo rompemos la inercia en el caso peruano? O sea, ¿qué recomendación en relación a lo que Julio conoce muy bien, probablemente de estos Innovation Hubs a nivel de todo el mundo? En el caso peruano, Julio, ¿cuál sería para ti el gatillador, el trigger, como dicen en Estados Unidos, que permita romper esta inercia en la que nos encontramos por décadas, donde no salimos con cifras o con indicadores por lo menos razonablemente buenos? Yo creo que lo hemos probado todo, así es que sinceramente, cierro simplemente diciendo, yo creo que ya nos falta simplemente probar si un ministerio de ciencia y tecnología puede ser el factor crítico de éxito de acá a futuro, porque lo hemos probado todo, lo único que nos falta es tener una entidad que aglutine, ¿no? Que consolide los diferentes recursos que están distribuidos a lo largo del Estado para promover innovación. Quizás esa podría ser una de las alternativas. No sé si eso está dentro de los factores críticos de éxito que tú puedas relacionarnos con los Innovation Hub. Muchas gracias y modesto felicitaciones por esta sesión. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, ahora tenemos las palabras de Pierre María O'Donnell, como dije, exdirector del Fermilab, y también está un poco aventurándose en un proyecto de un polo tecnológico en San Martín, que tiene grandes dificultades burocráticas, como es normal en Perú, pero por favor, escuchemos su experiencia como Bueno, director del Fermilab y primero de también todo, como... felicitaciones, Julio, una presentación muy buena. Me ha hecho recordar los años que pasé en MIT en los 60. Sí. Y lo que era Kendall Square y todas esas zonas azules que tú enseñas ahí en tu gráfico. Sí. No había nada, era todo para desarrollarse, ¿no? Exacto. Te voy a enseñar ahora cómo luce tu barrio, ¿no? Ahora todo eso. Así es. Sí, No, todo sí. esto poco a poco se fue expandiendo, desarrollándose y hoy día es un centro tremendo, ¿no? Sí. Por otro lado, si bien MIT, Silicon Valley, Austin, Texas son los principales, ese modelo se está aplicando en otras regiones. Sí. Triangle Park, con las 3 universidades ahí, se ha desarrollado muy bien. Ahora Seattle tiene mucha actividad y siempre comienza con la propiedad intelectual de las universidades. Si no hay eso, va a ser muy difícil desarrollar. Entonces, eso es ya algo dado, que para poder desarrollar en el Perú un ecosistema que soporte la innovación, tiene que haber una inversión para crear ese conocimiento que sea fuerte. Correcto. Y tiene que ser, en el caso de MIT se desarrolló orgánicamente, por muchos años no había todos estos planes, incubadoras y todo, surgió porque había gente que estaba siempre pensando en tecnología. Después de todo es el Massachusetts Institute of Technology y de ahí poco a poco la cosa comenzó a surgir y hoy está mucho más organizada, mucho más formalizada, se entiende muy bien cómo funciona y todo eso, ¿no? Sí. De modo que uno debe partir en el Perú de las instituciones fuertes, como ha dicho Julio, y va a ser ¿y por qué es? Quiero hablar un poco del Tecnopolo en San Martín. La Universidad en San Martín no es una universidad que
tiene las mismas capacidades que tiene la Universidad de Ingeniería o la Católica, donde sería relativamente más fácil hacer surgir un tecnópolo. Sin embargo, tiene ciertas posibilidades que no se encuentran en la misma forma en Lima u otras partes del Perú. Ese es como podríamos decir, es la puerta hacia la Amazonía. Y son las ciencias que pertenecen o que se apropian a la explotación sostenible de la Amazonía, donde un tecnópolo de Tarapoto puede hacer una gran diferencia. Hoy día, muchas cosas que se hacen alrededor de Tarapoto, sobre todo con la agricultura, el bosque, no son sostenibles y no son lo más apropiado para la región. Y entonces la universidad tiene capacidad, tanto en laboratorios como en profesores, que han estudiado muchos de los sistemas ecológicos de la región y que junto con los pequeños emprendedores podrían hacer un tecnópolo que se especializa sobre la explotación económica pero sostenible de la región. Y por eso hay varios compañeros, Germán Trigoso y otros, que se han dedicado a enfocar esta idea del tecnópolo, si bien comparado con lo que Julio nos ha dicho, sería un poco más difícil lanzarla y tendría que ser un poco más especializada, porque la Universidad de San Andrés no va a poder proveer la amplitud, el ancho horizonte de tecnologías que la Universidad Católica o la de Ingeniería puede hacer en Lima. Pero los elementos que existen para poder desarrollar allá, si hay una población interesada, si hay los profesores, hay mucho, si uno hay, cuando estuve en Tarapoto la última vez, una gran inquietud económica de surgir una serie de empresas que son relativamente pequeñas, pero con ayuda tanto en la parte científica como en la parte de organización que puede prestar la universidad, podría hacerse un trabajo muy bueno que afectaría esa zona de la Amazonía. Con eso me termino y si hay preguntas. Excelente. Muchas gracias, Modesto. María. Modesto, una consulta. Carlos nos dejó con unas 2, 3 preguntas y bueno, tú estás moderando el panel. ¿Desearías que abordara sus preguntas ahora o al final? ¿Cómo quisieras que No, procedamos? al final, después también. Ya. Ahora tenemos al doctor Arturo Talledo, que acaba de ser elegido vicerrector de investigación, como dije, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y justo lo había invitado a esta reunión antes de ser electo porque ya estaba seguro, pues, su elección. No había discusión, ¿no? Y le decía también que tiene ahora una gran responsabilidad porque la UNI está un poco de bajada en producción científica y tecnológica respecto a otras universidades. Y bueno, él necesita, por supuesto, apoyo de todos los egresados de la Universidad de Ingeniería y también de los peruanos que estén como Pierre María fuera del país con mucha experiencia. Y también ahora, como saben, soy presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear y necesitamos apoyo de todos ustedes para decirnos cómo hacer para generar este tipo de experiencias en escala obviamente más reducida. Arturo Talledo, cuéntanos un poco ¿qué opina de esta presentación y cuáles son tus planes al respecto? Muchas gracias, doctor Montoya. Estamos aquí en una reunión de la Triple Hélice, Universidad, Empresa y Estado, representado por usted, doctor Montoya.
muy cercano al presidente de la República. Bueno, sobre lo que se ha expuesto, hay dos exposiciones, digamos, uno que me hacen ver pequeño y otros que me han dado un poco de aliento. El doctor Julio Guerrero mostrándome todo el Innovation Hub de Estados Unidos, me ha hecho verlo como si, si él estuviera a una escala astronómica, mientras que yo acá en Perú, intergaláctica. Microscópica. Sí, son dos escalas totalmente diferentes. Pero al escuchar al doctor Pierre Odon, me ha dado un poco de ánimo, porque ha dicho que él está en San Martín y que él le ve ciertas posibilidades a la UNI de iniciar un tecnopodo, como él lo llama, ¿cierto? Entonces, estamos en eso, como acaba de decir el doctor Montoya, junto con el doctor Alfonso López Chau y la doctora Chile, hemos ganado recientemente las elecciones y nos estamos preparando para iniciar, para tomar, digamos, la administración de la universidad. Durante la campaña, yo como candidato al vicerrectorado de investigación, he analizado la situación y me he dado cuenta que, bueno, por un lado, como todos comprendemos, las posibilidades económicas para hacer investigación en el país no son las mejores. Sin embargo, yo he rescatado que en el 2021 estamos en una situación mejor, por ejemplo, que en el año 1990 o en la década de los 90. En la década de los 90, CONCITEC contaba con un presupuesto del orden de los 20 millones anuales. Ahora estamos con un presupuesto del orden de los 200 millones de soles anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que algo se puede hacer. Y en efecto, en la UNI se ha avanzado algo, ¿no? Se ha invertido sobre todo en equipo. Tenemos un microscopio electrónico de alta resolución de $1 millón, y así tenemos unos 15 millones o 20 millones quizás de soles invertidos en equipo en la UNI, lo cual ha permitido a su vez formar una cierta élite, quizás una mini élite de investigadores. Pero yo creo que el Perú necesita producir, que los investigadores produzcamos algo más tangible. Y por eso, durante mi campaña, yo he propuesto cambiar un poquito, digamos, el destino de esos pequeños fondos que tenemos nosotros. No dedicarnos tanto ya a tratar de producir artículos en Scopus, que es lo que califica más al investigador, sino que las tesis y los proyectos, ¿no? Tesis de doctorado, de maestrías, inclusive de licenciaturas, estén orientados a la producción de prototipos industrializables, ¿no? Y con eso podríamos ir pensando en un pequeño tecnópodo o como quiera llamarse, quizás un pequeño parque tecnológico que podría estar dentro de la misma universidad, ¿cierto? Nosotros hemos hablado, ¿no? Previo a nuestra candidatura hubo digamos, una noticia que nos entusiasmó a todos sobre la existencia de litio en el Perú, en Puno, más precisamente. A partir de este dato, nosotros nos hemos entusiasmado y hemos dicho, la tecnología del litio no es tan sofisticada, es alcanzable, ¿no? O sea, se puede hacer un poco de química y comprar maquinaria o inclusive desarrollar maquinaria para ensamblar las baterías de litio. Y también estamos en una universidad de ingeniería donde no sería nada del otro mundo que nuestros ingenieros electrónicos o electricistas o mecánicos produzcan motores. Entonces hemos hemos propuesto, mejor dicho, a la universidad desarrollar el área de electromovilidad y desde ahí comenzar a crear un proceso que yo le he llamado un proceso industrial del país iniciado desde la universidad, confiando en un mecanismo de bola de nieve, que primero comenzamos produciendo algunos productos y luego vamos a ir abarcando más y más áreas de tecnología. Por supuesto, todo no va a ser electromovilidad desde el principio, porque hay muchos investigadores que querrán seguir investigando en sus proyectos, pero con cierta prioridad nosotros hemos propuesto esa área y también
las áreas que siempre necesitamos, porque necesitamos estar actualizados, acorde con la modernidad del mundo. La inteligencia artificial es un tema que también queremos desarrollar y también queremos estar en paz con el medio ambiente y hemos propuesto también desarrollar control ambiental. El problema es entonces, bueno, los puntos a favor son que tenemos cercanos a nosotros unos 400 gremios de microempresas que seguramente van a estar interesadas en pequeños dispositivos de tecnología, en pequeños problemas de tecnología que ellos tienen, y poco a poco yo creo que vamos a tender, ¿no?, a desarrollar efectivamente un pequeño parque tecnológico en nuestro campus. Y si el gobierno interviene a través del Ministerio de Tecnología, que probablemente dirija el doctor Montoya, entonces quizás no seremos solos, sino seremos consorcio de universidades. Eso es lo que yo podría decir por ahora, y espero los comentarios del doctor Julio Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Talledo. Julio, entonces ahí tienes para responder y opinar sobre lo dicho. Si yo estuviera en el lugar de Arturo, de Carlos, que viven y trabajan en el Perú, lo más probable es que tendría el mismo punto de vista que tienen ellos. Quería remarcar que en este diagrama que tienen al frente de ustedes, no está la palabra gobierno ni Estado en ninguna parte. En ninguna de las experiencias que he tenido acá, el gobierno ha jugado un rol explícito. Cuando Carlos hizo una pregunta que me encantó, ¿no? O sea, creo que más o menos parafraseándola dijo, y hemos intentado todo, ahora ¿qué podemos intentar para que finalmente funcione? Mi opinión es respetuosamente discrepo con que ya hemos intentado todo en el Perú y ahora ¿qué hacemos? Yo creo que desde mi punto de vista no hemos intentado todo y que no ha funcionado y ahora ¿qué hacemos? A mí, en mi opinión, no hemos intentado ninguna de estas cosas. Porque que yo sepa, no hay consorcios, no hay multinacionales que estén trabajando en el Perú en programas de interacción con las universidades, no hay incubadores. Entonces, más bien, la respuesta concreta a tu pregunta, Carlos, es lo que yo propongo es algo que es muy difícil, ¿ok? Pero que para mí es lo mejor, que es articular un programa que tenga dos componentes. El primer componente es responder a esta pregunta: ¿cómo estimulamos la colaboración eficiente entre las empresas más grandes que están operando en el Perú, nacionales, internacionales, y una o dos universidades? Son bien específicos, algunos podrán juzgar que lo que estoy diciendo es elitista, pero desde mi punto de vista, la fórmula de que esto funcione es cómo estimular que trabajen en forma unida las empresas más grandes peruanas y las multinacionales más grandes peruanas, mano a mano, con las dos mejores universidades en el Perú. Yo no me lanzaría a hacer un programa nacional en el que todos interactúen con todos. Para que esto funcione, tiene que ser las empresas más grandes peruanas, estoy repitiéndome por tercera vez, peruanas, internacionales. ¿Cómo estimular esa colaboración? Lo voy a explicar en un segundo. Y la segunda parte que yo abordaría es cómo estimular la competencia entre todos los miembros de la comunidad académica. Cualquier programa que haga que los miembros de la comunidad académica piensen de que por ser miembros de un sistema, cual sea ese sistema, que apoya al investigador, pero que por ser investigador o por tener el título de investigador ya son acreedores a tener inversión
ya sea el Estado o una empresa, en mi opinión, eso no funciona. Lo que hay que hacer es estimular la competencia entre los investigadores para que solo los mejores puedan obtener apoyo sobre todo las empresas. En los dos puntos que he comunicado, yo no veo un rol trascendente del Estado. No estoy diciendo, bajo ningún punto de vista, que el Estado no tiene un rol, solamente que en mi experiencia yo no he visto que el Estado tenga un rol. O sea, es más, ninguna de las empresas en las que he trabajado, que interactúan en estos centros de innovación, vienen acá porque haya beneficios tributarios, porque hay un programa del Estado, no hay nada de eso. Y antes de terminar, quiero dar una anécdota. Una de las multinacionales en las cuales yo trabajaba, que en ese momento tenía 120,000 empleados en casi 120 países, tenía un programa en el cual habían identificado 5 universidades en Europa, 10 en Estados Unidos, van 15, 5 en Asia, ya van 20 y 2 o 3 en Latinoamérica. Este programa se llamaba el programa de las universidades embajadoras. Tuve la suerte de participar en el proceso de determinar cuáles eran las universidades. El proceso de decisión de con qué universidades en el mundo esta multinacional iba a trabajar estaba basado en cuáles de estas ciudades donde estaban estas universidades ellos iban a encontrar lo que yo llamaría la materia prima básica, conocimiento básico, que iba a tener un impacto en la industria o el negocio que esta empresa estaba realizando. Bueno, hasta donde no sé, no había ninguna universidad del Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, etcétera. Había una de Sudamérica, pero no la voy a mencionar. ¿Y por qué? Porque la multinacional estaba estaba buscando, les digo concretamente, en qué ciudad había una top university que estuviera trabajando en tecnología de punta, que si la empresa invertía en un programa o en programas de colaboración con esa universidad, sobre todo con los investigadores de esa universidad, iba a poder estimular la generación de innovación que iba obviamente a beneficiar tanto a la universidad como a la empresa. En ningún momento, en todos mis programas en los que he estado involucrado, y creo que es importante remarcar que en los 8 años que estuve trabajando en esta multinacional de petróleo y gas en Cambridge, implementé un total de 13 proyectos de colaboración entre la multinacional y el MIT. Y en ningún momento la discusión, como lo dije en la presentación, era, ok, no tenemos suficiente dinero. Los profesores nunca decían, bueno, no tenemos suficiente dinero, el Estado no nos da suficiente dinero. No, la discusión era a nivel tecnológico, científico, cuál era el interés científico y tecnológico del investigador, del profesor de la universidad y del investigador en la corporación. Y una vez que coincidían en eso, decían, ok, acá podemos armar un proyecto de colaboración que satisface nuestros intereses científicos y vamos a generar valor tanto para la universidad como para la empresa. Y en este diagrama, si quieren un día me invitan y les explico el proceso paso a paso, cómo de esta colaboración se bifurcan 2 outputs. Un output es el valor para la empresa y el otro output es el valor para la academia. Ambos ganan, ¿no? Bueno, ahí me he extendido un poco, pero estaba tratando de abordar todos los diferentes puntos que han traído a colación. Julio, perdóname la interrupción, pero tú has dicho que no hay lugar en todas estas colaboraciones que has visto para el Estado. No, sorry, pero, no quise decir eso, No, porque mira, lo que quiero apuntar es que en crear esa universidad que tiene las capacidades que tú quieres para poder colaborar, toda esa investigación inicialmente ha sido obra del gobierno. Es decir, nosotros
partículas, en ciencia de materiales, todo eso, o recibimos dinero, fondos de la de the National Science Foundation, o el Departamento de Energía, o la NASA. Todo eso es lo que ha ido lanzando investigaciones a las universidades que han creado ese número de gente preparada, han creado conocimientos, todo lo que es la base a lo que esto está funcionando, ¿no? Correcto. Entonces, hay otro punto que quiero decir por la falta en el Perú de venture capital. En el laboratorio de Berkeley, donde estuve por muchos años, se acaba de crear un programa que es de dar fondos el gobierno. El Lawrence Berkeley Laboratory está localizado en una calle que se llama Cyclotron Road, One Cyclotron Road. Entonces ha creado un programa que se llama One Cyclotron Road. Los fondos vienen del gobierno, del Departamento de Energía, y son precisamente fondos que permiten a postdocs y assistant professors, gente joven, lanzar un startup, ¿no? Tienen una idea que quieren desarrollarla y entonces le dan los fondos para 1, 2, 3 años para que puedan trabajar sin preocupaciones lanzando eso. Eso, si es un ecosistema desarrollado, funciona porque hay fondos que vienen de varios lugares, pero faltando startups, me parece que uno tiene que hacer un cortocircuito para poder avanzar las cosas en forma más rápida. Y es posible que donde haya falta de capitales, por decir así, al menos por los startups, que haya ciertos fondos que permita a investigadores que están comenzando a lanzar ideas para compañías, ¿no? Sí. Y en eso está funcionando muy bien, tanto porque estimula mucho a la gente joven que está entrando a las universidades a pensar sobre lo que van a hacer y a tratar de conectarse, ¿no? Por otro lado, tienes completa razón, que esto es bien difícil de hacer y que en muchos sitios ha crecido, como te digo, orgánicamente, y ahora uno puede sistematizarlo, pero es muy difícil de golpe tener estos 6 puntos que tú tienes ahí. Sí. Hay que ver cómo comenzar con unos cuantos y dónde uno puede meterle una palanca que pueda ayudarlo uno a mover más rápido. Sí. Quería complementar lo que ha dicho Pierre María, me tomo un minuto nada más. O sea, no quise decir, quizás no escogí las palabras correctas, no quise decir que no hay oportunidad para el Estado, no quise decir eso, ¿no? O sea, el Estado juega un rol, contribuir al desarrollo de lo que yo llamaría la ciencia fundamental. Y les voy a dar un ejemplo concreto. En este proyecto que está en la tercera columna de este diagrama, la profesora estaba especializada en non-Newtonian fluids, fluidos no newtonianos, y estaba trabajando en la ciencia fundamental, la reología de ciertos fluidos no newtonianos. Entonces, cuando yo comencé a interactuar con ella, me llamó mucho la atención el tema que estaba investigando. Ella, estoy hablando en tiempo pasado, ya estaba investigando, o sea que ella ya tenía una cierta cantidad de financiamiento que le había dado la universidad, porque recién había comenzado ella como profesora, y un pequeño grant, pequeño, o sea, proporcionalmente con respecto a lo que se podía conseguir en colaboración con la empresa, era pequeño. Entonces, después de varias tazas de café, y digo literalmente varias tazas de café, yo descubrí en las conversaciones con ella que el problema fundamental que ella estaba investigando estaba muy, pero muy relacionado al estudio de los fluidos no newtonianos que se forman en las paredes, los pozos de petróleo. No voy a ir sobre toda la historia, pero ahí fue que hubo la convergencia. Entonces, articulamos un proyecto de investigación
y al final se consiguió el financiamiento y bueno, es la historia, un proyecto de 2 años y medio, llegamos a construir el prototipo que al final pusimos en un campo de petróleo. Al punto que quiero, creo, remarcar, es que lo que estoy diciendo es muy difícil, ¿ok? No es lo más fácil. Lo más fácil es decir, ok, tengamos un lugar donde sale todo el financiamiento para todos los investigadores. Desde mi punto de vista, eso es bueno, es positivo. La NASA no existiría si no hubiera inversión del Estado, Argonne, National Labs, todos los National Labs no existirían si no hubiera inversión del Estado. Pero eso es más que una parte de la solución. Y desde mi punto de vista, estimular la colaboración entre las multinacionales, las corporaciones peruanas y las 2 o 3 mejores universidades de ciencia e ingeniería en el país, en mi opinión, eso puede ayudar a que el país salte, que acelere el desarrollo, pero es difícil, ¿ok? Creo que lo más fácil es decir, ok, pongamos todo el financiamiento que venga a un solo sitio. No, yo creo que hay 2 cosas. Hay que estimular la colaboración entre las universidades, no importa si son nacionales o privadas, las 2 o 3 mejores, con la industria y ver cómo hacer que iba a ser basado en la realidad del Perú, ¿no? O sea, no hay que copiar lo que ocurre en otros países. Esa sería mi sugerencia concisa, ¿no? Y para eso necesitan expertos que saben cómo se hace para crear esa interacción. Y yo pienso que los investigadores en la universidad tienen que entender que la motivación de la empresa es responder a sus stakeholders y hacer que la empresa genere más valor y más dinero. Y la industria tienen que entender que los profesores quieren progresar en su carrera académica y quieren poder escribir patentes, papers, etcétera, ¿no? Entonces, hay que crear ese contexto que estimule la colaboración entre la empresa privada y la universidad. Esa sería mi humilde opinión personal. De acuerdo, Modesto, pero Modesto, si me permite, Modesto. Sí, A ver, ok, mira, este tema del Estado está como que ahí flotando en el aire, ¿no? Y claro, en realidad coincido mucho con lo que dicen. O sea, en algunos casos y seguramente en los ejemplos que tenemos, es el mercado el que ha de alguna manera incentivado a los startups y al desarrollo de los innovation hubs y todo eso. Pero claro, todo eso tiene que estar en un contexto, en un entorno mayor que se llama un clima de negocios predictible, con bajo nivel de incertidumbre y con alto nivel de confianza, para que haga que las empresas, corporaciones multinacionales o empresas nacionales tengan una visión, estén proyectando, haciendo prospectiva de mediano y largo plazo, y no estén solamente viviendo la coyuntura y con un tinte o con un toque de especulación hasta que la cosa se ponga mal y bueno, pues hay que salir para otra cosa y cambiar sus planes. Entonces, ese es el rol fundamental que tiene que tener el Estado. O sea, todavía no estamos hablando de que inyecte dinero No, correcto. o que genere inversiones en innovación, pero lo mínimo que tiene que hacer el Estado es dar las condiciones necesarias de predictibilidad, altísimo nivel de confianza y bajo nivel de incertidumbre, creando un clima de negocios que permita y atraiga la inversión en general, venga Correcto. de donde venga, nacional e internacional, y de ahí comienza Correcto. a desarrollarse las iniciativas de Innovation Hub. Correcto, sí. En ese ejercicio en el que... Sí, quería dale. decir algo, Pierre María. lo que yo quería preguntarle a Julio, que tiene la experiencia, para alentar esa colaboración entre la industria y la universidad. ¿Qué elementos ves tú? ¿Qué mecanismos tienes para poder hacer eso? Claro, el ambiente tiene que ser, como acabamos de escuchar, predecible, situación económica que las compañías puedan proyectar con confianza, en fin, una serie de cosas. Pero para acercar a los
emprendedores de las compañías y los emprendedores universitarios que tienen diferentes motivos, ¿qué herramientas has utilizado tú? Sí, excelente. Gracias, porque esa es una pregunta personal, ¿no? Y acá puedo compartir lo que he hecho, ¿no? Entonces, esta empresa para la cual yo trabajaba tenía un centro de investigación en Connecticut, como a unas 2 horas de aquí de Cambridge, ¿no? Entonces, en primer lugar, abrimos el centro de investigación aquí en Cambridge, literalmente a media cuadra de la universidad, ¿no? Es más, todos los días yo me iba a nadar a la universidad, pero estaba ya a media cuadra, ¿no? Entonces, la presencia de los miembros de la comunidad de investigación y desarrollo de las corporaciones que estén muy cerca a la universidad. Esa es la definición del Innovation Hub, ¿no? Estar cerca, o sea, la presencia física, ¿no? Acá está el MIT, acá está Schlumberger, donde solía trabajar, que está a media cuadra. Número uno. Número dos, que quizás que es más importante, no es tan importante como lo primero, es que la comunidad universitaria y la comunidad de investigación y desarrollo de la corporación entiendan y acepten qué es lo que motiva a cada uno de ellos para poder progresar dentro de sus carreras. Entonces, yo entendía al 100% que mis contrapartes, mis colegas en la universidad, para poder progresar en su carrera académica, tenían que pasar de tenure track a profesor, full professor, chair. Y para eso tenían que demostrar resultados tangibles en la comunidad académica. Entonces yo tenía que ser consciente y mostrar empatía por qué es lo que ellos necesitaban para poder progresar. Por el otro lado, los miembros de la unidad de la comunidad académica entendían que yo, como miembro de la comunidad de R&D de la corporación, yo también tenía que mostrar resultados concretos. Si un proyecto iba a tomar 3 años, yo tenía que ir mostrando poco a poco resultados concretos de lo que estábamos desarrollando juntos. Entonces, básicamente es una aceptación sin prejuicios y sin juzgar el uno al otro, que los miembros de estas dos comunidades tienen motivaciones un poco diferentes, pero complementarias para poder progresar. De esa manera, eso los hace que puedan trabajar en conjunto. Y, y tercero, creo que es lo que creo que he dicho un par de veces antes, la convergencia, la colaboración entre estas dos comunidades está basada en el interés científico de ingeniería que ambas tienen. O sea, la motivación para una ciencia y una tecnología en la corporación y la academia, la motivación puede ser diferente, pero al final lo que tienen que hacer es el matrimonio, la conjunción de ambos tiene que ser a nivel científico. O sea, y eso es creo que algo que habría en este reto de estimular a que las corporaciones peruanas internacionales en el Perú libremente vayan a la universidad y viceversa a la universidad, las corporaciones para que colaboren. ¿Cómo estimularlos? Es básicamente poner bien claro cuáles son las motivaciones que tienen cada uno de ellos y facilitar el trabajo en conjunto entre ellos. Y estoy no 99, sino 100% seguro que si una empresa en un ambiente estable, una economía estable, donde las reglas están bien claras, percibe que hay un equipo de investigación, ya sea en la UNI, en la Católica, bueno, son las universidades que conozco más, tienen el conocimiento fundamental para poder resolver un problema de automatización en una fábrica que hace pañales, nadie va a tener que facilitar nada, ellos se van a colaborar, ¿no? Obviamente, como muy bien ha dicho Pierre María, es importante que los investigadores en la universidad ya hayan podido desarrollar las cosas fundamentales que los va a ayudar para después poder colaborar con la industria. Espero poder haber
resumido en forma clara mi experiencia, ¿no? Arturo, No olvidar, Arturo tiene la palabra, Arturo. Sí, muy clara la exposición de ambos, de Julio y de Pierre. Sin embargo, bueno, voy a decir cuáles son las grandes empresas que trabajan en Perú. La Telefónica y las mineras, lo voy a resumir ahí. La Telefónica apoya mucho la investigación en España porque ellos son de allá. Las mineras les interesa muy poco la investigación. Sin embargo, es un buen consejo el que nos ha dado el doctor, perdón, Guerrero. El doctor Guerrero nos ha dado un buen consejo. Digamos, yo creo que como autoridades de la UNI vamos a intentar la conversación, sobre todo con los mineros y, ¿por qué no, también con la Telefónica? Muy bien, pero yo pienso que tendríamos más éxito con pequeñas empresas y medianas empresas y no ir tanto a la ciencia sofisticada, sino comenzar, digamos, con cosas que están. Por ejemplo, lo que Montoya, el doctor Montoya siempre me menciona, tú eres experto en recubrimientos duros. Yo creo que ese es un tema que le interesa a todo el sector metalmecánico de un país. Yo creo que debemos buscar los temas que les interesan a ese núcleo de pequeños empresarios, medianos empresarios. Vamos a tocar todas las puertas, vamos a intentar pedir colaboración a todos. Pero yo creo que no puedo decir ahora, predecir en cuál de ellos voy a tener más éxito, pero de seguro que voy a intentar, vamos a intentar como gobierno de la UNI y en colaboración con otras universidades, seguir los consejos del doctor Guerrero. Arturo, quería complementar lo que acabas de decir, es que lo que tú no sabes, que no tiene nada de malo, pero no todos, ningún ser humano sabe todo, ¿no? Pero hay cosas que tú no sabes hacer por el mismo contexto en el cual se ha desarrollado tu carrera profesional. Pero sin embargo tienes muy buenas intenciones. Entonces, mi humilde sugerencia profesional es que aquellas cosas que no sabes, que busques, o busquen, en plural, expertos que ya han hecho eso antes. De tal manera que colaboren con expertos que saben cómo implementar ese acercamiento y esos programas de simbiosis, de colaboración entre la universidad, el mundo académico y la industria, y esos expertos te pueden ayudar a ti y a los diferentes. Y segundo, es que para hacer investigación de punta, quieras o no, se necesita capital. ¿Ok? Ahora, yo no sé cómo, tú sabes, tú eres el experto en el Perú, yo no. Yo no sé cómo, por ejemplo, productores o dueños de pequeñas empresas van a tener el capital suficientemente grande para poder auspiciar investigación realmente trascendental. Si yo fuera tú, consideraría el ejemplo de los consorcios. O sea, crear un consorcio, que es el número 5, en el cual tú creas como el MIT Energy Initiative, donde tú pones 3 niveles de membresía. Entonces, cada empresa, dependiendo de su tamaño, tiene diferentes niveles de contribución financiera, de tal manera que creas una bolsa financiera que es suficientemente grande, estoy hablando de varios millones, y lo que les das a cambio del nivel de membresía son el tamaño de la ventana que le das a cada miembro para que vean qué es lo que están haciendo en la universidad es diferente, ¿no? Unos pueden tener acceso a toda la entidad, a toda la propiedad intelectual, otros tienen acceso, por ejemplo, a interactuar directamente con los profesores, otros tienen acceso solamente a leer los papers o los reportes. O sea, tienen que ser extremadamente creativos para crear instrumentos financieros que les permitan generar la magnitud de inversión, porque si no va a ser, y no tiene nada de malo que quieran hacer esto, pero si no va a ser research and development artesanal, ¿no? Y si quieren disparar al país en la arena tecnológica, tienen que tener suficiente capital para poder hacer eso. Y por los números que tú me diste de los 22 millones de soles, que creo que van a ir a 100 millones de soles, algo así, cuando lo dividí entre 4, de acuerdo al valor del dólar, salía 25 millones de dólares, ¿no? Entonces yo me decía a sí mismo, ¿cómo van a poder disparar tecnológicamente al país con 25, 30, 40 millones de soles? Entonces tiene que ser
creativos para poder lograr la convergencia entre la industria y la universidad. Y si tú y tu equipo no tienen la experiencia para poder asegurarse de que haya esos programas entre la industria y la universidad, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, asociarse con personas que saben hacerlo. Y yo pienso que uno de los KPIs, estoy hablando un poco en Spanglish, ¿no? O sea, personas como tú en las universidades de acá, al final del año, el bono financiero en su sueldo que reciben está basado en si lograron o no el objetivo. O sea, si su objetivo es implementar 3 contratos con empresas de ese tamaño, y si lo lograron 2 de 3, reciben 66% de su bono. Si lograron 3, 100%. Y si no lograron esos objetivos, no le dan sus bonos. O sea, la performance de personas que están en tu puesto de trabajo en las universidades de acá, en realidad está basada en si logran o no eso. O sea, no es que si pueden o no implementar la colaboración con la industria, sino que sí o sí tienen que implementarla. Entonces, ante esa circunstancia, ellos dicen, bueno, si mi trabajo es ese y mi sueldo depende de eso, ellos buscan a los expertos que los ayudan a implementar eso. Espero que, estoy tratando de dar compartir opiniones que puedan sumar a poder abordar y resolver este reto a nivel nacional, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de hacer, tener sugerencias positivas. Espero que te gusten, Arturo. Totalmente. Julio, en tu caso, la compañía te puso en Cambridge para que fueras el facilitador. Sí. Facilitator. Sí. No sé cómo se dirá en español. Sí, sí, para lograr facilitador. Yo también tengo problemas así. Sí. Entonces, sí, mira. Sí, ahí la compañía hizo eso, pero me parece que ese papel que tú jugaste ahí era crucial. Exacto. Y es lo que estás diciendo, que necesita uno expertos y que tiene que traer a gente que ha hecho eso, ¿no? Correcto. Así que uno necesita personas que puedan analizar ambas partes y tiene la capacidad de poder hacer un workshop, presentar lo que es de mutuo interés. Correcto. Y hacer esos enlaces. Si uno no tiene a esas personas, no lo puede hacer. No se puede hacer, ¿no? Entonces, no se puede hacer. Tú jugaste un rol crucial que en este caso fue financiado por la industria. Correcto. Correcto. Y va a ser muy difícil que la industria haga eso de principio, y uno tiene que buscar un mecanismo de poder atraer gente que hace eso, probablemente más fácil de la universidad en este momento, porque yo no veo de dónde va a salir esa gente en el Perú para hacer ese enlace, a menos que sea la universidad que trate de hacerlo. No hay. Hay poco. Yo conozco varios colegas, pero hay muy poquísimos ahí en el Perú, cuya carrera profesional, su sueldo dependía en sí o sí, tenían que hacer que funcione, ¿no? Entonces, eso hace que tú desarrolles la habilidad, la capacidad, el conocimiento para hacer que funcione, ¿no? Y también, Pierre María, también hay que entrenar a los profesores y entrenar a unos cuantos jugadores en la industria, ¿no? Hay que escoger a, no sé, 5 o 10 profesores y entrenarlos, ¿no? A que aprendan a desarrollar ese proceso. Y todo esto, no sé cómo suene esto, pero todo esto funciona dentro de un marco de competencia. O sea, hay que estimular que los investigadores compitan. En el momento en que los investigadores creen que por tener el título de investigador merecen un cierto income, ¿cómo se dice? Ingreso financiero, el modelo totalmente se cae abajo, ¿no? O sea, tiene que haber competencia leal, obviamente, pero tienen los profesores que saber que solamente los mejores van a ser aquellos que van a recibir la mayor cantidad de grants o proyectos de parte de las de la industria y viceversa, ¿no?
puedo presentar dos, tres presentaciones acerca de esto, ¿no? Me estoy tratando, esto es más que la parte superficial de todo esto, ¿no? Espero Muy que, bien, esté sumando todo esto a la conversación, que es la idea. muchas gracias. Bueno, creo que hemos discutido, bueno, yo, yo solamente he escuchado, ¿no? Pero tenemos ya 1 hora y media como conclusión de lo que ustedes han conversado, que no va a ser la Sí, última vez, por supuesto, porque necesitamos mucho know-how de la gente que tiene experiencia. sí, Bueno, hay una cosa que en común que he podido rescatar, es que se necesita en una universidad gente con el más alto nivel de conocimiento científico y tecnológico, sí, y que un empresario con mucho dinero ve que hay en una universidad un grupo de genios locos capaces de hacer cualquier cosa, seguramente se van a arriesgar a invertir en ellos, a pesar que haya, qué sé yo, que el Estado no ponga plata ni nada, se van a arriesgar porque va a ser una inversión con bajo riesgo. El riesgo está en invertir en gente que no es capaz, pues obviamente, ¿no? correcto. Y para saber quién es capaz, desafortunadamente, pues hay que ver los indicadores, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo invertir en una persona que jamás ha publicado un paper, ¿no? O que tenga una patente, ¿no? Que solamente ha dictado clase. Puede que tenga de repente altas capacidades, pero tiene que haber demostrado algo, alguna manera de producción, ¿no? De lo Tangibles. contrario, eso es más o menos lo que yo he podido rescatar de lo Sí, común entre todos ustedes. sí, sí, la excelencia académica, ¿no? Es súper importante. Exactamente. Sí, Bueno, muchas sí. gracias, amigos. Seguimos en esta tarea de promover a partir de nuestro sitio cienciaperú.tv discusiones de trascendencia para sacar a nuestro país de la situación en que los gobiernos durante 30 años nos han hundido. Estamos en un hoyo, pero desafortunadamente todavía hay personas que quieren seguir con el mismo sistema, que me parece un poco preocupante. Tenemos que recurrir a los científicos, ingenieros exitosos como Julio Guerrero, Pierre María Odone, Carlos Durán y por supuesto Arturo Talledo, que tiene ideas, investiga temas que no ha sido el propósito de esta reunión saber de qué se trata, pero grosso modo él también está en investigación aplicada. Gracias, jóvenes de espíritu. Gracias a ti, Gracias, Modesto. Mucha- Modesto. Muchas Ahí gracias, Modesto. Muchas te gracias. queda, te queda un tema para para el próximo encuentro. ¿Cómo retenemos talento en el Perú? Porque talento se crea, lo que pasa es que se van a buscar oportunidades en sitios donde hay mayores posibilidades y para poder realmente explotar su potencial. Me gustaría que Julio, Pierre María, todos estuvieran haciendo ese trabajo en el Perú. Tenemos que buscar retener el talento, que no se vaya. Y eso se necesita un Sí, buen ambiente, confianza, predictibilidad e incentivos para que genere esa pirámide que nos puso Julio en su presentación, sea la base del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú. Muchas gracias, Modesto, por la oportunidad. Muchas gracias, Muy gracias a bien, muy todos. gracias. bien. Carlos Modesto, Durán, invítame a más reuniones de este tipo, son fascinantes y creo que son productivas, suman a la solución del problema o de los retos del país. Estas conversaciones son muy, muy, muy positivas. bueno, mira, ya tenemos el tema para el próximo sábado, cómo retener talentos o atraer talentos al Perú. A ver si es que consiguen algunos expositores que tengan experiencia en eso, por favor, Julio. Ya, Ah, el próximo sábado a las 10. Gracias, ya, amigos. cuídense Estamos mucho. Muchas en gracias. Ciencia Perú, que tiene ya más o menos 60.000 seguidores, de modo que no estamos solos. Gracias, amigos. Hasta pronto. Un abrazo, Gracias. cuídense mucho. Buen fin de semana y felicitaciones a la lista que ganó la UNI, mi alma mater. Muchas gracias, Carlos. Chao, chao.